Bienvenidos a La Noche Paranormal, nuestro primer episodio para Saber Sin Fin. Y nuestro episodio 13, algunos de ustedes ya nos conocen. Cada semana estaremos trayendo ante ustedes pues algunas historias de misterio, terror, asesinos en serie o fenómenos paranormales inexplicables. El día de hoy estoy como siempre con mi compañero y amigo Armando Arellano. ¿Cómo estás, Armando? Hola y buenas tardes a todos. Muy contento por esta nueva etapa y la verdad esperemos que nos sigan y bueno, pues a darle. El episodio que hemos traído ante ustedes el día de hoy es referente a Jack el Destripador, como todos conocemos, esa figura victoriana importante en el imaginario pues público de los años 1888 más o menos, en la ciudad de Londres, en Whitechapel. Como por todos es conocido, pues bueno, se convertiría más adelante en el asesino en serie más famoso de todos los tiempos. Bueno, y vamos a comenzar con la historia del día de hoy, ¿te parece? Adelante. Ok. Barrio de Whitechapel, Londres, otoño de 1888. Querido jefe, junto a esta carta le hago llegar la mitad que tomé del riñón de mi última víctima, pues la guardé especialmente para ustedes. La otra mitad la cociné y me la comí. La verdad, tenía un buen sabor. Postdata, atrápenme cuando puedan. Este es un fragmento de una de las cartas escritas de puño y letra del quizás asesino en serie, como lo comentábamos, más famoso de todos los tiempos. Su nombre, como ustedes lo conocen, es Jack el Destripador, y esta es su historia. Para comprender mejor la magnitud de lo que ocurrió en ese otoño del terror en Londres, en Whitechapel, es necesario conocer cómo era ese barrio. El barrio de Whitechapel, donde tuvieron lugar estos sucesos que vamos a contar el día de hoy, era un barrio totalmente marginado, ¿no? Era uno de los barrios más peligrosos y salvajes de Londres, tal vez del planeta entero. El barrio de Whitechapel era habitado por poco más de 250,000 personas. La mayoría de ellos inmigrantes, entre irlandeses, rusos e inclusive polacos y de otras nacionalidades. Además se distinguía, como ningún otro en el mundo, por tres factores principales: la pobreza extrema, la prostitución y las abundantes cantidades de alcohol en las calles. Sin lugar a dudas, al menos en esos momentos, Whitechapel era el lugar más cercano al infierno sobre la tierra. Esto sin contar la elevada tasa de crímenes violentos que eran llevados a cabo en esa zona en particular, que por cierto raramente eran investigados por la policía, ¿no? Sí, era algo muy común. Sí, un lugar muy pesado, digamos, como lo conocemos actualmente, un barrio peligroso, ¿no? Sí, era pesado. Totalmente peligroso, y aparte, bueno, el que no se investigara a fondo el asesinato de las prostitutas, o inclusive pues de los rufianes que morían en esos 2 kilómetros cuadrados que comprendía el barrio de Whitechapel, pues básicamente nos da a entender por qué Jack el Destripador pues fue tan difícil de conocer su identidad, ¿no? Porque a día de hoy, 135 años después, no sabemos quién era. Bueno, como lo hemos constatado durante las 12 episodios anteriores y las historias que hemos traído ante ustedes, no importa lo mal que estén las cosas, siempre pueden ponerse peor. Entre los meses de agosto y noviembre de ese terrible 1888, aparecerían en escena unos personajes, o más bien en concreto un personaje, que en tan solo 10 semanas dejaría su macabra huella en la historia londinense, pues con sus violentos crímenes lograría aterrorizar y conmocionar a todos los niveles de la sociedad victoriana. Se trataba del célebre asesino serial autonombrado Jack el Destripador, y vaya que haría honor a su nombre. Jack encontraría en un sector vulnerable a sus víctimas perfectas. La prostitución era un oficio que se ejercía en las calles de Whitechapel de forma abierta y desvergonzada.
Se tiene registro que para ese momento unas 1,200 mujeres ejercían la prostitución tan solo en ese radio de 2 kilómetros cuadrados. Una de cada 16 casas estaban habilitadas como prostíbulos y la tarifa estándar para estos servicios solía ser de 2 peniques, con lo cual no se podía comprar nada más que 2 rebanadas de pan rancio o quizás un par de tragos, lo cual nos da a entender que pues la zona era bastante marginal para la época, ¿no? Inclusive para esa época, ese Londres, ¿no? Sí. Victoriano. De acuerdo. Pese a que anteriormente, durante los meses de marzo y junio, se habían llevado a cabo algunos violentos crímenes sin resolver, en especial uno, que es el de Martha Abraham, que se llevó lo apuñalaron hasta morir, aproximadamente 30 puñaladas, y esta persona tenía 39 años y era obviamente prostituta. Sin embargo, no se consideró que este crimen entrara en la misma categoría que los demás que cometería Jack el Destripador. Se cree que el Destripador hizo su aparición la madrugada del 31 de agosto de 1888. El asesino en serie se encontraría con su primera víctima sobre la calle Box Row en el corazón del barrio aproximadamente a las 3 de la mañana. La desafortunada mujer era una prostituta de tiempo completo. Tenía 43 años y era bastante mayor para la época. Su nombre era Mary Ann Nichols, aunque sus clientes la llamaban Polly. Polly vivía en un precario albergue de Whitechapel y como la mayoría de la población del barrio, sufría de alcoholismo severo. Esto era algo súper común en ese barrio, en especial en Whitechapel, ¿no? En esa época. Aquel día en particular se encontraba más contenta de lo normal y estaba en busca de algún cliente. Obviamente sobre Whitechapel, ¿no? Para su infortunio se encontraría con el peor personaje posible del mundo. En algún punto entre las 3 y 3:30 de la madrugada, Polly y Jack el Destripador habían cruzado sus caminos. Obviamente nadie más que ellos conocieron los pormenores de su encuentro. Pero para las 3:40 de la madrugada, 2 individuos se encontraban circulando por la calle Box Row, rumbo a sus habituales trabajos. Generalmente trabajaban en los puertos, entonces pues la hora de entrada generalmente eran 4 de la mañana, ¿no? Sí. 4 o 5 de la mañana. Cuando de pronto uno de ellos se acercó a examinar lo que parecía ser una lona que estaba tirada en el suelo. Cuando se acercó un poco más para echar un mejor vistazo, se percató de que en realidad se trataba del cadáver de Polly Nichols, quien se encontraba boca arriba a un costado de la calle, frente a la puerta de unos edificios, unos viejos edificios, que realmente sí estaban habitados. Pero obviamente nadie se dio cuenta de esto. Los hombres de inmediato informaron al policía más próximo al lugar. Se acostumbraban a hacer rondines, ¿no? En las calles de Londres. No era raro encontrar este tipo de actos, ¿no? De actos salvajes y todo esto. Pero pues de vez en cuando la policía también se preocupaba, ¿no? Por mantener la integridad de las personas que vivían ahí. Bueno, el análisis del cadáver... después de que fue encontrada, se hizo un análisis del cadáver en la morgue y revelaría que la mujer fue estrangulada hasta la muerte. También presentaba 2 cortes en el cuello en dirección de izquierda a derecha y múltiples heridas de puñalada en el abdomen. Con este salvaje crimen, el otoño del terror en Whitechapel había comenzado. Podemos ver en estos momentos el mapa en donde nos podemos dar cuenta que el primer asesinato, precisamente de Polly Nichols, se realizaba o se comenzaba a formar este macabro mapa, ¿no? De los asesinatos de Jack el Destripador. Increíblemente, y tan solo 9 días después del primer asesinato, a menos de 1 kilómetro de distancia, el Destripador atacaría nuevamente. Esta vez la víctima se trataría de una mujer de 47 años y respondía al nombre de Annie Chapman. Annie había tenido una vida casi normal hasta la muerte de su marido, que había ocurrido apenas un año antes de lo que estamos contando. Tras enviudar, Annie se hundió en una profunda depresión e inevitablemente comenzó a tener problemas serios con el alcohol. Otra vez el mismo perfil, ¿no? Un factor importante. Es un factor importantísimo. Eventualmente tendría que recurrir a la prostitución para poder pagar el albergue en donde dormía, que esto se convertirá también en un factor importante. De las 5 víctimas, 4 no tenían un lugar habitual donde quedarse, ¿no? Donde vivir.
Entonces pagaban pequeños tarifas para quedarse a dormir en ciertos lugares. Se llega a comentar que inclusive eran atadas a una cuerda. Bueno, se rentaban lugares donde eran atadas a una cuerda y dormían de pie. Y por eso tenían que pagar. Sí, estaba... Muy extremo, muy... Sí, pero muy realmente cruel, pues esas eran las condiciones de vida de ese momento, ¿no? Muy difícil. El 8 de septiembre, alrededor de las 5:30 de la mañana, Annie fue vista platicando con un hombre extranjero de aproximadamente 40 años. Tenía aspecto de caballero y vestía un abrigo oscuro con una cervadora, que son estos gorros de casa como los de Sherlock Holmes, ¿no? Tan solo media hora más tarde, hacia las 6 de la mañana, su cuerpo sería hallado frente a la puerta del número 29 de Hambury Street, un concurrido edificio habitacional de 3 pisos en el que vivían, por cierto, 17 familias. El cadáver yacía boca arriba, otra vez, sobre la acera. Tenía el brazo izquierdo sobre el pecho y las piernas ligeramente abiertas. Tras examinar el cadáver, se pudo determinar que esta vez había sido asesinada con un poco de mayor violencia que la primera, ¿no? Que Polly Nichols. La víctima otra vez había sido asfixiada hasta la muerte. Posteriormente había sufrido un corte de izquierda a derecha en el cuello, pero esta vez fue tan profundo que el asesino casi logró decapitarla. También faltaba parte del útero y el destripador había extraído sus intestinos para colocarlos en el hombro izquierdo del cadáver. Eran crímenes horribles, sí. Pero aunque por más extraordinario que parezca esto, todavía no alertaban a la policía porque solían pasar este tipo de cosas. Recordemos que ese lugar, inclusive se dice que era un lugar más peligroso que París y que Nueva York, ¿no? O sea, a ese nivel, ¿no? Seguramente era el lugar más peligroso del mundo en 1888. Digamos que era algo alarmante, pero sin embargo, dentro de los límites de lo normal. Ah, okay. ¿Sí? Digo, ahorita puede parecer escandaloso un poco, sí. Pero realmente, pues para la época es normal. Inclusive, en el barrio de Whitechapel no había niños. La esperanza de vida era de los niños, de los nacidos, era hasta 5 años. Si un niño lograba llegar a los 5 años, ya se considera que había tenido una buena vida, ¿no? Sí, claro. Así de brutal era, ¿no? Muy difícil. Obviamente ninguno de los presentes en la escena del crimen daba crédito a lo que estaba observando. Y aunque ciertamente el barrio de Whitechapel se había distinguido por ser un lugar sumamente violento, como lo comentábamos, jamás se había visto un crimen de esta magnitud. Como era de esperarse, la policía y la prensa determinaron que el asesino de Chapman había sido el mismo que 9 días antes había atacado a Polly Nichols. Y así comenzaría una incesante búsqueda tras el autor de los terribles crímenes. Tanto la policía metropolitana, y esto es súper importante, mejor conocida como Scotland Yard, o más bien con residencia en Scotland Yard, al mando del brillante inspector Frederick Aberline, que de hecho más adelante comentaremos algo de él, pero pues sí es importante conocer a este personaje, como la policía de la City de Londres. La City de Londres era un distrito rico, digamos, de comerciantes, que se encontraba pegado a Whitechapel. Entonces nos habla de los contrastes que existían entre un lugar, la pobreza extrema, y también la acumulación de la riqueza, ¿no? En la City. De hecho, ellos hasta tenían su propia jurisdicción y hasta su propia policía. Y bueno, obviamente se dieron a la búsqueda en primera instancia de un individuo a quien la prensa bautizó como Mandil de Cuero. Esto debido a que se encontró en esa escena, en la escena del segundo crimen, un supuesto mandil, que de hecho estaba recién lavado, obviamente era de cuero, y la prensa dijo que probablemente el propietario de ese mandil era el autor de los crímenes, ¿no? Pero bueno, fue de forma totalmente irresponsable, ¿no? Bueno, de hecho, después de que pasó esto, al día siguiente se acusó a un zapatero judío de nombre John Pizer. Era un pobre zapatero realmente, ahí del área de Whitechapel, a quien apodaban sus amigos Mandil de Cuero. Y bueno, de hecho lo detuvieron y lo acusaron por estos crímenes. Pero obviamente, pues todo no tenía ningún sentido, ¿no? 4 días después lo dejaron ir porque pues tenía, digamos, coartadas irrefutables.
sí lo habían Sí. visto, y aparte tenía su negocio y todo eso, o sea, era imposible que él hubiese Sí, cometido o sea, esos actos. su único crimen fue la coincidencia de que Ujú. se encontrara ese mandil de cuero. Y que de que le decían mandil de cuero. Sí, sí. Eso fue como que el crimen que cometió. Circunstancial. Sí. Mientras tanto, el verdadero autor de los crímenes probablemente se encontraría ahogado en su propio ego al darse cuenta de que las diferentes unidades de policía no tenían ni idea de su verdadera identidad, lo cual demostraba que el destripador, sin lugar a dudas, se trataba de una persona inteligente y calculadora, aunque eso sí, sumamente osada y confiada, pues atacaba a sus víctimas en la calle, ¿no? O sea, realmente sí estaba muy expuesto. Sí. De hecho, esto es uno de los factores por los cuales no se pudo determinar un perfil fijo, digamos, sobre el personaje, ¿no? Esto es lo que dificultó tanto, que actuaba de formas, por ejemplo, era responsable o meticuloso y llevaba sus actos pues a plena luz de... Bueno, no a plena luz, Sí, sino en claro. la calle, ¿no? O sea, realmente estaba súper expuesto. Y mientras el circo entre la policía metropolitana y el de la City continuaban, se tenían pocas certezas sobre el feroz asesino. Los investigadores habían concluido que el modus operandi del destripador siempre consistía en asesinar a sus víctimas asfixiándolas. Y de hecho lo hacía con sus propias manos. Una vez que el corazón se detenía, la presión arterial desaparecía. Y obviamente esto podía... le facilitaba degollar a las víctimas porque ya no había tanta presión y la sangre ya no salía disparada. Entonces, por eso las mataba primero asfixiándolas, ¿no? Digamos que al momento de hacer el corte, Uh-huh. Ya era un trabajo más limpio, por decirlo así. Sí, exactamente, sí. Aparte, recordemos que pues está expuesto, entonces llamaría la atención, ¿no? Alguien pues manchado de sangre o no, digo, nadie sabía cómo era, pero seguramente una persona que estuviera llena de sangre llamaría la atención. A plena, bueno, en un lugar donde existe gente, trabajaba de manera tal que pasaba, era imperceptible, ¿no? Uh-huh, Incluso, sí. igual si lo veían pasar, bueno, a lo mejor ni siquiera lo conocían, o quizás No. sí, Sí, no sé, o sea, obviamente en algún punto alguien se tuvo que haber cruzado con el autor de Sí. los crímenes. Pero ahí está, de hecho vamos a hablar un poco más adelante porque Jack el Destripador, o más bien nuestra teoría acerca de por qué Jack el Destripador nunca lo encontraron, ¿no? O sea, pero bueno, tiene que ver algo con esto. Ok. Pero bueno, decíamos, como ya les cortaba el cuello cuando realmente ya estaban muertas, pues no había presión de sangre, no se manchaba. Y posteriormente procedía a realizar pues las horribles mutilaciones, como en el caso de Annie Chapman. Incluso el forense que analizó el cadáver de esta última llegó a la conclusión de que el asesino inequívocamente debía tener algunos conocimientos de cirujano. Pues para la época era muy difícil siquiera conocer los componentes del cuerpo humano, ni hablar de mutilaciones o extracciones. Inclusive era muy difícil localizar los cuerpos, ¿no? Realmente los que estudiaban medicina eran los únicos que estaban cercanos a ese tipo de educación, pero era imposible para la mayoría de la población, ¿no? Sin embargo, la mayor incógnita era saber por qué el asesino realizaba estos actos tan atroces. Estaba claro que el destripador no mataba mutilando, mataba para mutilar, pero la incógnita era siempre la misma: ¿por qué lo hacía? Mientras tanto, el 25 de septiembre llegaría a la Agencia Central de Noticias una carta que pasaría a la historia con el nombre de Dr. Boss, en la cual el autor de los crímenes se mofaba fuertemente de las dos agencias de policía que estaban buscándolo. Además, sería la primera vez que el asesino se autonombraba como Jack el Destripador. Y esta carta es bien importante porque hasta ese punto no conocían realmente... Bueno, o sea, ahí ya encontraron un enemigo en común. Sí. Pero como se había hablado de mandil de cuero y no era, entonces no tenía así como que a alguien a quien buscar, ¿no? Sí. Pero bueno, llega esta carta y ahí es cuando ya se empieza a desatar como que se empieza a preocupar la población, ¿no? Sí, sí. Empiezan a entrar un poco, no en pánico, pero sí, ya se tiene un enemigo en común, que era el destripador, ¿no? Y sobre todo el sector de la prostitución, que como decíamos eran Sí. 1200 mujeres, ¿no? Realmente era demasiado elevado. Una manera de dar una pequeña pista para hacer referencias, o sea, hacer más
más énfasis a sus actos, ¿no? Ujú. Decir, yo sigo aquí y voy a seguir haciendo esto. Sí, que de hecho, bueno, en este momento obviamente no habían, probablemente los hubo, pero no habían sido determinados, digámoslo así, asesinos en serie. Entonces, esta era la primera vez que realmente la policía estaba buscando a alguien de estas características, ¿no? Claro. Alguien que además, su ego, digamos así, lo hacía que él reclamara de alguna forma esos Sí. actos que estaba cometiendo, ¿no? Que esto es súper común en los asesinos en serie, lo pueden checar igual en varios documentales, como es una parte de ellos necesitan esa aceptación del público, ¿no? El crédito. Ese crédito y pues realmente es algo importante para ellos. Sí, debe ser difícil, ¿no? Hacer algo con tanto, siendo tan meticuloso y no recibir crédito. Sí, de hecho es más por ese lado, ¿no? Que bueno, ¿cómo voy a hacer una obra tan grande y no... No, sin crédito alguno. Sí, exactamente, no tengo el reconocimiento adecuado, Claro. ¿no? Pero sí, va más por ese lado. Bueno, pues así llegaríamos al día más agitado en la breve pero perversa carrera delictiva del asesino. El 30 de septiembre fue conocido como el doble suceso. Aún hoy en día es conocido como doble suceso. Aquel día, Jack el Destripador mostraría al mundo realmente todo su potencial y confianza ante las autoridades londinenses, que obviamente estaban impotentes porque no podían hacer nada para frenar esta ola de violencia. Que como decíamos, aunque todavía estaba en niveles, digamos, normales, pues ellos sabían que venía algo más grande, ¿no? Porque Sí. inclusive en la carta pues ya lo había amenazado, ¿no? No se iba a dar a conocer para no hacer nada posteriormente. Este día es, marca de hecho un punto importante en la carrera criminal de Jack el Destripador y vamos a saber por qué. Es el día más analizado de todos los asesinatos que cometió. La primera víctima de este fatídico día se trataba de la inmigrante sueca Elizabeth Stride, o mejor conocida como Liz. Era una mujer de 44 años de edad. Otra vez, ¿no? Esa edad, ¿no? Entre los 40 y 50 años. Se dedicaba a realizar labores domésticas y de costura. Y al igual que las víctimas anteriores del Destripador, tenía una marcada predilección por el alcohol. Y recurría regularmente a la prostitución para poder pagar el albergue donde dormía. Igual, ¿no? Era el mismo factor. Aquella fría y húmeda noche, porque se dice que estaba lloviendo mucho, todo había transcurrido con normalidad. Inclusive a ella se le vio con 3 clientes diferentes, en un transcurso de unas horas, ¿no? Y justo sobre las 12:40, un estibador del puerto, es lo que comentábamos, regresaba a casa tras su jornada. Se llamaba Israel Schwartz. Afirmó haber visto a Liz discutiendo con un hombre de aproximadamente 1,75 de alto, de complexión robusta y con un abrigo de color oscuro. Se presume que este hombre se encontraba acompañado de otro más joven que lo vigilaba desde la acera contraria, ¿no? Digamos, enfrente, ¿no? Él estaba enfrente vigilando. Y cuando este estibador vio la escena y vio que Liz estaba tirada en el piso y estaba pidiendo ayuda, obviamente como que intentó acercarse. Pero en ese momento la persona esta más joven lo comenzó a perseguir, ¿no? O sea, se dio cuenta de que estaba viendo y lo comenzó a perseguir y tuvo que huir. O sea, ya no pudo ayudar a Liz, ¿no? Sí. Y esto, pues, obviamente se lo comentó a la policía. Ese momento fue el último que Liz sería visto con vida. Porque Liz sería vista con vida. Pues hacia las 12:55 de la mañana, el cuerpo de Liz sería encontrado en un patio. Que, bueno, en realidad en los libros van a encontrar que se dice patio, pero en realidad son como callejones, ¿no? Conocido como Dudfields Yard, que se encontraba sobre la calle Berner Street. Y era un patio así, pues obviamente súper oscuro y tenías que entrar, ¿no? Era así como un tipo de, no sé, hoy sería un parque, pero rodeado, ¿no? O sea, no había forma de entrar más que una, ¿no? Y bueno, ahí llega un vendedor que llevaba un pony. Iba con un pony y el pony iba pues acarreando un pequeño carro de madera que de hecho se usaba para transportar cosas y así, ¿no? Okay.
Que de hecho, bueno, el que tenía eso en esa época era porque tenía un buen poder adquisitivo, que no era algo como tan común, ¿no? Pues bueno, al ingresar al patio oscuro, el animal de pronto se asustó, lo que motivó a que Luis, que así se llamaba la persona que lo encontró, echara un vistazo sobre la calle, para lo cual tuvo que encender un cerillo. Obviamente el lugar estaba completamente oscuro, y a tan solo unos metros del carro pudo observar el cadáver de Liz Stride. De inmediato se acercó para auxiliar a la víctima. Obviamente él no sabía que estaba muerta, ¿no? No obstante, se percató de que ya había fallecido. Evidentemente había sido degollada y la sangre caliente aún brotaba de la herida. Por lo que Luis concluyó que con su presencia había interrumpido al asesino y que éste se encontraba presente en el momento en el que el pony se asustó. O sea, cuando él entró al callejón, todavía estaba Jack el Destripador, ¿no? Lo cual Jack aprovechó para huir rápidamente entre la oscuridad de la noche. Obviamente, como pasó todo esto y se armó un revuelo, las autoridades cercanas fueron informadas inmediatamente del hallazgo, ¿no? Y se inició una intensa búsqueda por las zonas aledañas al lugar. Pues se creía que el destripador había sido descubierto infraganti y seguramente no podría estar muy lejos de ese lugar. Obviamente Liz no sabía, obviamente no le había dado tiempo de mutilarla, entonces solamente le cortó el cuello, ¿no? Bueno, la asfixió y le cortó el cuello, pero nada más. Pues bueno, nadie puede imaginar lo que en esos momentos pasaba por la cabeza de Jack el Destripador. Pues tras casi ser descubierto en medio de uno de sus terribles actos, ¿qué sentiría? ¿Frustración? ¿Coraje? ¿Miedo? O a lo mejor puede ser que esto solo lo haya motivado para buscar una nueva víctima. Seguramente sí. La adrenalina estaba al 100, ¿no? A tope. Sí, claro, a tope. Y bueno, obviamente eso es algo que no sabremos. ¿Qué fue lo que estaba pensando? Sin embargo, a tan solo 4 kilómetros de la escena del crimen original, o sea, de Liz Stride, Jack el Destripador cruzaría su camino con una desafortunada mujer. Esta vez de nombre Catherine Eddowes, con quien, para infortunio de esta mujer, aquel día sacaría sus instintos, bueno, con ella saciaría sus instintos criminales. Catherine Eddowes era una mujer de 46 años, igual el mismo perfil, había practicado varios oficios a lo largo de su vida en diferentes ciudades inglesas. Se cree que fue estampadora, vendedora e inclusive cantante, que esto está bien curioso. Cuando por fin decidió regresar a Londres, su familia se negó a acogerla, pues años antes había salido huyendo con un soldado, y esto era como deshonroso para la familia. Sí. Entonces ya no la dejaron regresar, ¿no? Esto es algo, bueno, en ese momento se acostumbraba a ese tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, de hecho por este motivo Catherine se vio obligada a vivir en las calles del barrio más pobre de Londres, que era Whitechapel. Y bueno, en donde obviamente pasaría sumas dificultades, ¿no? Y obviamente era difícil con uno o dos o tres oficios inclusive pagar los alquileres, que realmente eran muy costosos, ¿no? Motivo por el cual se vio obligada a practicar la prostitución, ¿no? Otra vez. Nuevamente el factor. Sí, realmente. Indispensable, yo creo que para nuestro asesino. Sí. Que la prostitución. Sí, realmente este es un factor determinante, porque es un sector vulnerable. Claro. Aparte no solo es eso, sino que también la edad, porque no podían luchar tanto como una persona joven, y el alcohol, siempre las atacaba cuando estaban sumamente ebrias. Entonces ahí también es un factor importantísimo. Sí, verdad. Y bueno, como decíamos, Eddowes, al igual que las víctimas anteriores, pues tenía un fuerte apego al alcohol, pero en mucho mayor medida, tanto que varios de sus conocidos no recordaban la última vez que la habían visto sobria. Para estas pobres mujeres la vida no era más que alcohol y sexo, realmente no existía nada más. Y aparte había un montón de tabernas por todo Whitechapel, entonces sí. Era algo súper habitual. Pero volviendo al día del doble suceso, recordemos que ya había matado Jack el Destripador a Liz Stride, y media hora después estaba más o menos sobre la ubicación de Catherine Eddowes. Sobre la 1 de la mañana, mientras Liz Stride se encontraba siendo asesinada por el Destripador, a tan solo 4 kilómetros de distancia, Catherine Eddowes estaba siendo liberada de la comisaría de Bishopgate,
pues había permanecido detenida desde las 8:30 de la noche, ya que fue encontrada por un policía tirada en el medio de la calle. Obviamente estaba ahogada en alcohol. Lamentablemente, este hecho, el que la hayan liberado en ese momento, pues marcaría su terrible destino. De hecho, muchas personas comentan que ya se sabía para ese momento que Jack el Destripador ya había asesinado a Liz Stride. O sea, ya se había regado la noticia por todo el este de Londres. Y pues la dejaron salir de la comisaría precisamente como si fuera un cebo, ¿no? Para atrapar al Destripador. Sí, esa es una de las teorías que se exploran. Sí. Pero obviamente no está totalmente sustentada, ¿no? No se toma esto como verídico, aunque tiene... Pero tiene fundamento. Sí, tiene bastante fundamento. Más como lo mencionas, minutos atrás, no concluye con su obra, ¿no? Sí. Entonces, al tener la adrenalina a tope, pues sigue con esa ansiedad, ¿no? De conseguir otra víctima. Sí. Pero esto también, de hecho, desmorona la teoría de que fuese un asesino calculador y frío. Porque, por un lado sí planificaba todos los ataques, y después de que pasó esto, que casi lo habían atrapado, ¿por qué busca a otra persona, no? O sea, se estaba exponiendo realmente demasiado ante la situación. O sea, ya no era algo que pudiese controlar. En ese momento ya las patrullas y todo, patrullas, digamos, a pie, se encontraban rodeando todo Whitechapel. Pero recuerda que también esta persona de alguna manera quiere llamar la atención, quiere seguir llamando la atención. Sí. Entonces, no sé, quizás el intentarla hacer nuevamente y no ser capturado hace referencia a que él sigue siendo todavía más capaz de burlarse de la policía de todos en una sola noche. Sí, claro, pero bueno, como comentábamos, de hecho, es un poco complicado pensar que Jack pudiese ser una persona tan meticulosa y después cometer este tipo de osadías, ¿no? Por eso es que el perfil del Destripador realmente no se pudo realizar al 100%. Había unas cosas que encajaban y otras que no. De hecho, vamos a verlo más adelante, cuando se empezaron a buscar sospechosos, pues realmente no cubrían todo el perfil que había elaborado la policía. Ninguno pudo cubrir todo el perfil, ¿no? Ahí se habla de que, inclusive en los libros siempre van a encontrar ahí como Jack el Destripador, la solución final, y el caso cerrado, por ejemplo, y este tipo de que siempre dicen que, han encontrado realmente la identidad de Jack el Destripador. Pero ninguno de esos es certero, ¿no? Sí. Algo que a mí me pasó, por ejemplo, cuando estuve investigando acerca de esto para traerlo ante ustedes, me topaba de pronto con una teoría que me parecía plausible para que fuera Jack el Destripador. El problema era cuando la analizaba, no se sostenía por sí sola. Tenía muchas fallas. Realmente es un poco complicado, y de hecho ustedes háganlo en sus casas. Es un poco complicado como el seguir la pista sobre una de estas teorías, ¿no? Sobre todo mientras más rebuscadas son, menos encajan, ¿no? en el perfil del asesino. Hay algunas que inclusive tienen que hacer encajar miles de factores para que se pudieran llevar a cabo estos asesinatos, ¿no? Y la forma en que se llevaron. Eso es lo que complica demasiado elaborar un perfil criminal de Jack el Destripador. Entonces, dicho, ustedes hagan el experimento en su casa después de que termine este video. Y se van a dar cuenta, ¿no? Elijan una teoría que parezca plausible, que de hecho un poco más adelante hablaremos algunas de ellas. Y se van a dar cuenta que, después de algunos sucesos ya no se sostiene, es imposible. Pero media hora más tarde, hacia la 1:30 de la madrugada, recordemos que Liz Stride había sido asesinada sobre las 12:45, 12:55. Media hora después, el Destripador ya había arribado hasta Mitre Square, que esto también dio origen a muchas teorías conspirativas, ¿no? Porque se llamaba la Plaza de la Mitra, en donde en algún punto se encontraría con su segunda víctima, Catherine Eddowes. De hecho, como lo pudimos ver en el mapa, Jack el Destripador se desplazó por el oeste de Whitechapel y se cree que usó la vía principal, ¿no? O sea, realmente ese era el nivel de confianza que tenía.
Jack el Destripador. Ni siquiera buscó otras alternativas o esconderse, ¿no? Sí. Mantener un perfil bajo, no. O sea, realmente se dice que la única forma de llegar en ese tiempo, porque eran más o menos como 4 kilómetros, entre 3 y 4 kilómetros, y la única forma de llegar a tiempo era recorriendo o cruzando a través de la calle principal que se llamaba Whitechapel, como lo podemos ver ahorita en el mapa, ¿no? Pero bueno, tan solo 15 minutos más tarde, sobre la 1:45 de la madrugada, un policía de nombre Edward Watkins realizaba un rondín habitual, ¿no? De vigilancia. Sobre todo porque, como sabemos, probablemente ya se conocía que Jack el Destripador estaba cerca. Entonces realizaba una ronda habitual cuando de pronto encontró el cadáver de Catherine Eddowes sobre una pequeña calle de esa plaza, de Mitre Square. El policía no daba crédito a lo que estaba viendo. Menos aún cuando apenas 15 minutos antes había recorrido el mismo lugar, sin notar nada fuera de lo normal. Motivo por el cual se cree que el Destripador realizó todo su macabro acto en un increíble tiempo de 12 a 14 minutos. Lo cual nos habla del dominio que tenía sobre su modus operandi, y no solo eso, también que evidentemente lo estaba perfeccionando. Sí. Por eso es que es tan difícil pensar que se tratara de una persona que no tuviese educación, ¿no? Al menos tenía una formación pues forense o médica, ¿no? Porque para conocer dónde estaban cada parte del cuerpo era muy complicado en ese momento. La limpieza, ¿no? Con la que realizaba sus actos también. Y la rapidez. Ese es un factor fundamental. No se puede entender a Jack el Destripador sin esto, realmente. En 14 minutos era capaz de hacer todo esto. Ahora, ya siendo un personaje buscado, sigue siendo sorprendente, como lo mencionas, el tiempo en el que puede realizar 2 actos en una zona pequeña, sí, y con sin fin de policías atrás de él. Sí, era un radio de 2 kilómetros. Claro. Y aparte tenía no solo a la policía metropolitana de Scotland Yard, o sea, tenía a la policía de la City. Entonces, o sea, digamos que estaba atrapado por los dos lugares, ¿no? Pero inclusive así, o sea, tenía tal nivel de confianza que se atrevía a hacer este tipo de actos. Eso es lo súper curioso en el caso de Jack el Destripador. Amigos que nos están escuchando, que nos están viendo, créanme, no se debe idolatrar este tipo de personas, obviamente, ¿no? Los asesinos en serie. Pero, pues realmente es algo que nos habla de que tenía una preparación. Y esto podría haber ayudado en ese momento a crear un perfil criminal con el que se pudo haber atrapado. Pero, pues obviamente no existía todo esto que conocemos hoy en día, ¿no? El cuerpo de Catherine Eddowes yacía boca arriba sobre la acera. Otra vez las piernas ligeramente abiertas, y el análisis forense determinó que, al igual que las 3 víctimas anteriores, se le había asfixiado hasta la muerte. También presentaba un corte en la garganta en dirección izquierda a derecha, y a ella sí le habían desfigurado el rostro y le habían cortado la nariz. No contento con ello, el Destripador había dejado su abdomen expuesto, para no dar más detalles, ¿no? Con un profundo corte. También, esto es súper importante, más adelante vamos a entender por qué. Había tomado uno de sus riñones, de hecho fue el izquierdo, tomó el riñón izquierdo y se lo llevó. Esto faltaba cuando hicieron la autopsia, ¿no? Realmente eso fue... Bueno, obviamente, entre otras cosas, esto llamó mucho la atención, porque se lo había llevado y nada más la mitad. Bueno, o sea, uno, ¿no? Uno de los dos. Con este terrible acto, Jack el Destripador había hecho latente su frustración por haber sido interrumpido con su primera víctima, Liz Stride. Por el momento ya llevaba 4 víctimas. ¿Qué opinan ustedes al respecto? Háganoslo saber ahí en los comentarios. ¿Qué piensan? Es una historia fuerte, pero créanme, se va a poner un poco peor. Entonces, hasta este momento, ¿cuál es la conclusión de ustedes, del público que nos está escuchando? ¿Por qué una figura tan escabrosa, tan difícil de atrapar? ¿Por qué era así Jack el Destripador? Pues mira, es sorprendente, como te lo mencioné hace un momento, ¿no? El hecho en un radio tan pequeño, siendo buscado, y seguir haciendo este tipo de actos, ¿no? O sea, la confianza que se tiene para realizar este tipo de acciones todavía, sabiendo que es sumamente buscado. La meticulosidad con la que actúa también es sorprendente.
no sé, hay un dicho, ¿no? Si eres buscado, donde menos te van a buscar es cerca de quien te está buscando. Sí, en la boca del lobo, ¿no? Exactamente. Esa es una de las teorías, por ejemplo. Así, teorías súper rebuscadas. Es que Jack el Destripador era el inspector Abberline. Okay. Parece así súper fumada, pero sí, tiene sustento también, ¿no? Inclusive sí, se dice que sufría una especie de... Se desdoblaba su personalidad, ¿no? Por el día era el inspector y por la noche era Jack el Destripador. Tenía un trastorno así como de personalidad así súper complejo. Pero bueno, obviamente en esa época no se podía imaginar algo así. Sí, puede que tenga. Sí, es una de las... Digo, para mí todas las teorías, y supongo que para ustedes también, son válidas hasta que pues, no se demuestre lo contrario, ¿no? Claro. Entonces, o hasta que no tengamos realmente la certeza. El hecho de quién fue. De quién fue, pero sí, creo que eso nunca va a pasar. Pero bueno, sin embargo, y pese a los 2 terribles crímenes que había cometido en menos de 50 minutos, esa madrugada del 30 de septiembre, para Jack no había sido suficiente. Así que decidió cortar un trozo ensangrentado del vestido de Eddowes y se dirigió al norte, hacia la calle Goulston Street, en donde dejó un macabro paquete, o sea, realmente el vestido, ¿no? Esta parte del vestido. Y la dejó al pie de una pared que tenía en ella un graffiti con las palabras, estaba mal escrito, pero realmente esto fue lo que se interpretó: los judíos eran aquellos hombres que no serán culpados por nada. Hasta el día de hoy sigue siendo un acto incomprensible para los investigadores del asesino serial. Sin embargo, a pocos minutos de este hallazgo, un alto mando de la policía metropolitana ordenó borrar de inmediato el grafiti en la pared, pues temía que esto pudiese provocar inclusive atentados contra la comunidad judía de todo Londres, ¿no? Ya deja tú de Whitechapel, o sea, de Londres, ¿no? Sí, o sea, era mucho revuelo y aparte no sabía ni siquiera quién estaban buscando, entonces eso es importante, ¿no? O sea, podía levantar más suspicacia, ¿no? Sí, como dices, se evita un desastre mayor. Sí, exactamente. Los horripilantes actos cometidos aquel día habían terminado de hundir a la población de Whitechapel en una profunda psicosis, pues inclusive hasta para un barrio tan acostumbrado a la violencia, esto había ido demasiado lejos. La gente reclamaba abiertamente a las policías metropolitana y de la City su incapacidad para hallar al responsable de tan atroces actos. Así que los vecinos del barrio decidieron establecer varios grupos de vigilancia civil para realizar, de hecho, rondines por las noches en toda el área de Whitechapel. O sea, si ellos no nos responden, nosotros tenemos que hacer algo, ¿no? Pero esto habla también del impacto que causó a nivel social, porque estaba logrando una unión, ¿no? Realmente, de todos estos sectores que recordemos eran inmigrantes. Sí. Y en busca de un enemigo en común. Eso es súper importante. Estos grupos de vigilancia estaban liderados por el constructor George Lusk, y esto lo sabría casi de inmediato el Destripador. ¿Por qué decimos esto? El día 15 de octubre, tan solo unos días después, uno de los comités de vigilancia recibiría un extraño paquete dirigido precisamente a George Lusk. El paquete constaba de una carta y una pequeña caja de madera. La carta obviamente estaba dirigida al señor Lusk, y en ella el Destripador relataba el destino del riñón que había tomado del cuerpo de Catherine Eddowes. Es el que se había llevado, ¿no? La pequeña caja de madera contenía un frasco de vidrio en donde, conservado en alcohol, se encontraba la mitad del riñón izquierdo de Eddowes. La otra mitad, según las palabras del asesino, la había freído y se la había comido. De hecho, se determinó que este era el riñón verdadero de Catherine Eddowes porque sufría de la enfermedad de Bright, que es como una especie de cirrosis degenerativa. Y obviamente el otro riñón tenía la misma patología, digamos, ¿no? Entonces, la misma enfermedad. Entonces, obviamente se dieron cuenta que realmente era su riñón. Sí. Gracias a estos escabrosos detalles, nadie tenía dudas de que el autor era realmente Jack el Destripador. Otra cosa en la que todo el mundo coincidía era que al menos la dirección del origen de la carta era la correcta. From Hell, desde el infierno. No podía ser otra forma, ¿no? Sí. O sea, yo creo que era... Sí, coincidimos en que era la dirección exacta, ¿no? Claro. Para este momento, la noticia de los horripilantes crímenes del Destripador había corrido ya por toda la Gran Bretaña.
Los periódicos hacían eco de la situación que se estaba viviendo en Whitechapel, que ya era desesperante hasta estos momentos. Algunos encabezados rezaban que Londres se encontraba en tinieblas, gracias a un horrible monstruo asesino de prostitutas. Y obviamente mencionaban su nombre, ¿no? Ahí ya se empezó a dar a conocer el nombre de Jack the Ripper, que en realidad sería como Jack el Rasgador, pero bueno, todos lo tradujeron como Jack el Destripador, ¿no? Aparte de inglés, pues en francés, ¿no? En italiano, todos coincidieron en que era Jack el Destripador. Y se quedó para la posteridad. Ni tarde ni perezoso, estas noticias llegaron hasta oídos de la mismísima reina Victoria, quien de inmediato solicitó toda la información disponible acerca de los crímenes que estaban aconteciendo en la zona del este de Londres. Después de leer todas las atrocidades, obviamente, que había cometido el destripador con estas pobres mujeres, decidió emitir un decreto real, y esto es cierto, emitió un decreto real con la orden de identificar y apresar de forma inmediata al autor de los crímenes de Whitechapel. Obviamente, las policías metropolitana y de la City no podían tener mayor presión sobre sus espaldas. Y esto sí lo pueden corroborar. De hecho, cuando la reina Victoria se enteró de esto, sí puso el grito en el cielo. Obviamente, ¿no? Porque ya era conocida, bueno, la época victoriana son como 45 años, en donde pues Londres pasó de ser una ciudad, digamos, que estaba dedicada al campo, a la industrialización, ¿no? Sí. A la automatización y todo esto. Y ella sí como que creaba esos lazos entre la monarquía, entre monarquías, ¿no? Entonces casaba a sus sí. parientes con gente pues de la alta sociedad, para que se crearan estos lazos, ¿no? Pero pues obviamente esto la escandalizó. Y no solo por eso, no solo porque haya sido realmente la reina Victoria, sino porque era mujer, ¿no? Sí, digo, claro. Al final del día, seas mujer o hombre, esto no tenía nombre, todo lo que estaba pasando en ese lugar. De alguna manera la empatía pues se genera más en un lugar donde se cierra y se vuelve realmente extenso. Sí, no, totalmente. Pues bueno, como decíamos, las policías, la metropolitana y de la City ya no podían tener mayor presión sobre sus espaldas y comenzaron a intensificar la búsqueda de Jack el Destripador. En este momento sí ya se puso la cosa muy fea, ¿no? Empezaron a investigar y inclusive a interrogar a los niños, a las mujeres y a los hombres, o sea, ya por igual, si fueran caballeros o no. Bueno, caballeros se les conocía a las personas que eran de media alta sociedad, ¿no? Y que iban bien vestidos y todo esto. Pero realmente ya detenían a todos los que pasaban, y los interrogaban con respecto a Jack el Destripador. O sea, ya era una medida desesperada, ¿no? Ya no sabían ni siquiera por dónde buscar. Pero bueno, llegaríamos, ante esta psicosis, obviamente, llegaríamos a la última víctima conocida de Jack el Destripador, que era la quinta, ¿no? Se conocen que son 5 canónicas. Esta es la quinta. Recordemos, había sido Polly Nichols, Annie Chapman, Liz Stride y Catherine Eddowes hasta ese momento. Su nombre era Mary Kelly. Para el momento de su asesinato, contaba con tan solo 25 años. Y era una persona tan misteriosa como el mismísimo Destripador. Aunque suene súper extraño. Cuando investigué a esta persona, realmente, sí, llegué a esa misma conclusión. Poco se conoce con certeza de la vida de Mary Kelly. Al parecer había nacido en Irlanda. Se cuenta que vivió una temporada en Gales y otra en Francia. También se rumoraba que había tenido un hijo, pero nadie sabía con quién vivía. Todo el pasado de Mary Kelly era una completa incógnita, y hasta el día de hoy sigue siendo. Se han escrito obviamente libros al respecto de Mary Kelly, pero ninguno explora esta parte, ¿no? Digamos, ninguno es tomado así como con certeza absoluta. Okay. Todo se recopiló a base de pues personas que la conocían, ¿no? Pero son relatos, no hay nada documentado, ¿no? Los personajes que la conocieron la describían como una mujer exuberante, pelirroja, de unos 70 metros de altura, ojos azules y sumamente atractiva. Esto sí lo encontré en varias descripciones de la época y todos coincidían en que era sumamente atractiva. Las personas cercanas a ella la apodaban como Dark Kelly, pues tenía un comportamiento sumamente agresivo cuando estaba ebria. Lo cierto es que Mary Kelly
se encontraba en un escalafón mucho más alto que las 4 víctimas anteriores del Destripador. ¿Por qué lo decimos? Y esto es también es parte del misterio de Mary Kelly. Mary Kelly era la única que tenía una dirección propia en Whitechapel. Rentaba un cuarto de 4 metros cuadrados, con una silla, una mesa y hasta una chimenea. Aunque ciertamente solía recurrir ocasionalmente a la prostitución, Mary Kelly tenía un nivel de vida con el cual las demás mujeres que se dedicaban a la prostitución pues solamente podían soñar, ¿no? Realmente la forma en que vivía Mary Kelly era incosteable, aunque trabajaran muchísimo y tuvieran así diferentes oficios y todo este tipo de cosas, realmente era pues imposible que pudieran costear algo así. Incomprensible, ¿no? Esto alimentaba a su vez los rumores que aseguraban que Mary Kelly provenía en realidad de una familia acomodada y que eran ellos más bien quienes sostenían su nivel de vida, ¿no? Aunque Mary Kelly nunca decía nada, nunca comentaba nada. Sí. Inclusive en algún libro se aborda una teoría en donde asegura que Mary Kelly había sido víctima de la trata de personas en Francia y que había huido a Londres. Entonces por eso mantenía como que el perfil bajo. Sí, realmente, porque se supone que estas personas la estaban buscando. Y realmente no se sabe mucho de su vida, no sabe de su hijo, no sabe bueno, se dice que venía de Irlanda, pero realmente no sé, a ciencia cierta no se sabe. No se sabe, no se sabe, ¿no? Solo se sabe que vivió pues, igual en Francia y en otros lugares, ¿no? En Gales, por ejemplo. Sin lugar a dudas, Mary Kelly distaba mucho del perfil común de las víctimas del Destripador. Y tal vez nunca sabremos cuáles fueron los verdaderos motivos por los cuales el Destripador la eligió para realizar una obra tan terrorífica. Obviamente salía del molde, ¿no? Digamos, de estas personas, de este perfil que buscaba Jack el Destripador. Realmente era una mujer joven. Pues digo, físicamente tampoco se parecía en nada, o al menos con las descripciones de la época, a las demás mujeres. Y pues bueno, ella sí tenía un lugar fijo donde vivir. Tal vez esto fue como que el factor determinante. Digo, sea esto o no, sí tenemos que llegar a la conclusión de que Jack el Destripador analizaba a sus víctimas, no las elegía al azar. Digo, en el caso de Catherine Eddowes puede ser discutible, pero al menos tenía una lista de personas o de posibles víctimas. Sí, bueno, aquí, pero todas tenían un mismo patrón. Sí. O sea, tanto el alcoholismo como la prostitución y la edad. Sí, pero bueno, en Mary Kelly sí era alcohólica, pero digamos hasta cierto punto normal. No la encontraban en las calles, o sea, sí mantenía un perfil así bajo, ¿no? Sí trabajaba en la prostitución, pero lo hacía de forma ocasional. Sí. O sea, no se dedicaba al 100% a esto. La edad también es un factor. La edad, importante. 25 años, o sea, realmente... Digo, la edad, para los 50 años, en los 1800, sobre todo, ya eras una persona, pues, grande, ¿no? Adulta. Bueno, digamos ya cercana a la tercera edad, ¿no? Los 50 años. Entonces, la esperanza de vida, pues, obviamente era muy reducida. Sí. Y, bueno, 25 años, digamos que ya estaba a la mitad de su vida, ¿no? Ya había pasado lo peor. Bueno, vamos a ver que no era tan cierto esto, ¿no? Pues, bueno, la madrugada del 9 de noviembre, Jack el Destripador haría su aparición en el pequeño cuarto de 4 metros cuadrados ubicado en el número 13 de Mills Court, el hogar de Mary Kelly, obviamente. Era la primera vez que el Destripador se encontraría con una de sus víctimas a solas, en un lugar cerrado y sin ningún riesgo de ser descubierto. Tenía todo el tiempo del mundo para dar rienda suelta a su macabra imaginación. Y desafortunadamente para la pobre Mary Kelly, pues así lo hizo. Esto es indescriptible. Es indescriptible lo que el Destripador realizó aquella madrugada. Obviamente para la elaboración de esta narrativa hemos tenido que leer por ustedes los análisis forenses de aquellas terribles escenas. Y hoy les vamos a evitar la pena de hacerlo, porque realmente no tiene caso. Lo vamos a resumir en solo unas cuantas líneas. El cuerpo de Mary Kelly prácticamente fue desmontado pieza por pieza. El corazón, junto con otros de sus órganos, se encontraron sobre la pequeña mesa en la habitación. Lo cual nos da la idea realmente de que fue una escena completamente desastrosa. Escandalosa,
Digo, no tiene caso Sí, entrar, creo que en detalles, ¿no? pero se puede imaginar uno. Sí, realmente, inclusive vamos a ver un poco más adelante. Cuando el dueño del cuarto, recordemos que esto rentaba día por día esta habitación, que es lo que más llama la atención también. Al otro siempre llegaba a la mañana a cobrar. Entonces, cuando acudió esa mañana a cobrar el alquiler, llamó varias veces a la puerta y tras no recibir respuesta, decidió asomarse por una de las ventanas de la habitación. Digo, esto es como algo muy común, ¿no? Así como, ok, si no te abren te asomas, pero para esa época sí era una falta de respeto sumamente importante, entonces no era así como que muy acostumbrado. Lo que vio lo describiría más tarde ante la prensa como una obra del diablo, y yo creo que tenía razón. Ok, Mary Kelly es encontrada bajo estas circunstancias. Y fue la primera vez que realmente se tomaron fotos de la escena del crimen, porque los demás, pues obviamente las fotografías no eran como tan comunes, ¿no? Entonces sí eran sumamente costosas. En ese momento la policía sí, ante la escena así tan dantesca y todo esto, decidió llevar a cabo una sesión fotográfica, que realmente son 2 fotos, ¿no? Ok, aquí hay una incógnita importante. El cuarto de Mary Kelly solo podía ser accesado desde adentro de la habitación. Obviamente entrabas y tenía estos pasadores, ¿no? Que podían ser accionados desde adentro. Sí, okay. O sea, era imposible que desde afuera pudieras abrir el cuarto, o inclusive que salieras y que cerraras de la misma forma la puerta. Bueno, cuando los investigadores llegaron a la escena del crimen, no pudieron entrar, precisamente porque los pasadores estaban puestos. Entonces, de hecho está documentado, tuvieron que tirar la puerta con hachas. Entonces empezaron y la tiraron la puerta para poder entrar. Esto nos habla, o más bien es una incógnita, porque entonces ¿cómo entró? ¿Cómo entró Jack el Destripador? ¿Y cómo salió? Sí. ¿No? Primero, ¿cómo entró? Se dice inclusive que pudo haber entrado con ella, digamos. Hay algunas narraciones de la época que dicen que se le vio hablando con un personaje igual, ¿no? Que alto, que parecía un caballero con un abrigo, y bueno, se presume que entró, se presume que entró al cuarto de esta forma, y estuve investigando más o menos qué era lo que pasaba, o más bien cómo pudo haber entrado. Ok, ¿cuál es la forma, o más bien a mi conclusión a la que llegué? Pues junto a ese cuarto se accesaba desde una tienda de ultramarinos. En algunos documentos van a encontrar que era una cerería. O sea, pero una tienda que vendía ceras es un poco difícil de imaginar. No era una cerería, era una tienda de ultramarinos. Y esa tienda, al final, estaba dividida del cuarto de Mary Kelly con varias puertas que se habían utilizado, varias desechables, ¿no? O sea, varias puertas que ya no servían y eran usadas como paredes, como paneles, ¿no? Para formar una pared. Okay. Mi teoría es que Jack el Destripador entró a través de ese lugar, ¿no? Digo, ya es complicado primero entrar a ese lugar, que no se dieran cuenta, y luego accesar a la habitación sin que Mary Kelly se percatara de todo esto, ¿no? Debe haber tenido conocimiento también de que ese tipo de muros era de tal manera. Claro. Vamos a ver un poco un momento el mapa de cómo sucedieron los asesinatos, porque es bastante interesante. En estos momentos están viéndolo. Aquí están las 5 víctimas canónicas de Jack el Destripador. Hay algunas teorías que inclusive aseguran que forma una estrella de 5 picos, pero bueno, esto no realmente, digo, es cuestión de imaginación, de interpretación, ¿no? Pero bueno, básicamente pues bueno, realmente este crimen sí es realmente súper extraño, súper misterioso. Hay varias incógnitas. Cuando hicieron el levantamiento también del cadáver, o sea, bueno, un montón de cosas sucedieron, ¿no? Pero bueno, esto realmente yo creo que coincido que era la obra de un psicópata, ¿no? Alguien que ya estaba totalmente enajenado, ¿no? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Pues sí, la verdad, más que nada me interesa mucho el patrón que sigue, y al final su víctima no coincide con ese perfil. Sí, no. Pero bueno, creo que no hay duda de quién realizó el asesinato. Sí, claro. Sin embargo,
O sea, vuelvo a lo mismo, siempre fue muy meticuloso, siempre trató de hacer las cosas más limpio posible. Sí. Incluso los crímenes que realiza son de manera tan perfectos que no hay rastro, como el último, ¿no?, que mencionaste, no hay ni cómo pudo haber accesado o cómo pudo haber salido. No había forma. Entonces, su pulcritud llama mucho la atención. Sí, su meticulosidad, ¿no? Claro. O sea, realmente sí era una persona que tenía una gran visión de las cosas, digo, pueden ser terribles o no, pero sí tenía una gran visión y se imaginaba perfectamente lo que iba a hacer. Porque ya nada más realmente daba la impresión de que llegaba a ejecutar lo que ya había pensado. No me imagino que todo el día que pudo haber pensado, cómo actuar, cómo llevar a cabo su proyecto para hacerlo tan limpio y para que su trabajo fuera al pie de la letra, ¿no? Claro. Porque parece que es un trabajo planeado por semanas, ¿no? Y los lapsos de tiempo en los que lo ha realizado no pasa alrededor de 50 minutos, sí, incluso hasta 14 minutos. 14, se dice que en 14, 12 y 14. Y acaba de tocar un punto bien importante. La planeación de este tipo de asesinatos llevaba tiempo. Y la mayor parte de personas de clase obrera que vivían en Whitechapel es lo que menos tenían. O sea, se la pasaban trabajando porque realmente no podían dedicarse a otra cosa, ¿no? Si no, no comían. Ahí es otro punto. Es verdad. ¿Cómo es posible que una persona tenga la capacidad de estar pensando constantemente cómo actuar sin padecer hambres o más bien... O sea, de hecho ese era su objetivo, ¿no? Era como que para eso vivía, ¿no? Para ese tipo de cosas, o al menos esta da la impresión. Pero realmente entonces las otras necesidades, como comer, dormir, o sea, que no las cumplía, ¿o qué? ¿No? Trabajar, o sea, tendría que pasar sí, tenía un nivel, bueno, yo pienso que sí tenía un nivel económico entre medio y alto. Me inclino más a que sea alto. Y ahí entran un montón de teorías también. Pero sí, realmente sí era una persona que tenía mucho tiempo de sobra y que le podía dedicar realmente a todo esto sin que nadie se diera cuenta. Pero ¿no crees que puede ser factor para que llames la atención? Para llamar la atención. Sí, también, posiblemente. Tendría que pasar desapercibido constante, tanto en el día como en la noche. Exactamente. O sea, tendría que ser una persona normal, que asiste a su trabajo, que compra sus víveres, etcétera, etcétera, ¿no? Para pasar inadvertido. Si se ve una persona calculadora que está con demasiado tiempo libre, entonces como que de alguna manera se presta a que, a un posible sospecho. Claro, sí, a hacer algo realmente que llamara la atención. Sí. Pues sí, y acabas de tocar también un punto bien importante. Era invisible en la noche y en el día. ¿Cómo se logra esto? Pues realmente, si fueras un inspector, ¿no? Que es una de esas. O podría ser que fueras un policía. Que realmente tu trabajo te ubicara en las escenas del crimen y que no llamaras la atención. Pero bueno, así Jack el Destripador había firmado con este macabro acto su macabra carta de despedida. Una carta escrita con cientos de litros de sangre derramada por sus víctimas. Súbitamente, después de la escena dantesca en la habitación de Mary Kelly, los asesinatos cesaron de forma inexplicable. La policía nunca estuvo realmente cerca de revelar el misterio de la identidad del famoso psicópata. Y claro, ¿cómo iban a hacer esto si ni siquiera sabían a quién estaban buscando? El Destripador había demostrado estar muchos pasos por delante de sus más cercanos perseguidores. El terrible asesino, durante 4 meses, había sumergido a Londres en las más profundas tinieblas y fue capaz de abrir una ventana hacia el mismísimo infierno. Después de todo, es el lugar donde él afirmaba provenir. Tal vez Jack el Destripador, el asesino en serie más famoso de todos los tiempos, no se equivocaba cuando afirmaba que algún día los hombres mirarían hacia atrás y dirían que con él había nacido el siglo XX. El siglo de los misterios incomprensibles y muchas veces irracionales del comportamiento humano. Y esa fue la historia de Jack el Destripador. Perturbadora, totalmente. Sí, muy perturbador. Digo, es muy importante saber cuáles son sus conclusiones. Se nos está acabando el tiempo en este programa. Espero que haya sido ameno para ustedes. Pero sería importante, si ustedes quieren, déjenlos ahí en la caja de comentarios, en la página de Facebook, ahí en WhatsApp, en nuestras vías de contacto.
y podríamos realizar más tarde quizás un Facebook Live, ¿no? Analizando todas estas teorías que también son bien interesantes, sobre todo la teoría francmasónica y todo ese tipo de cosas. Pero bueno, al final siempre es la conclusión de que pues, es una persona a la que no sabemos quién era o qué era Jack el Destripador. Sí, inclusive podría ser una mujer, ¿no? También se maneja la teoría de que puede ser una mujer. Para Arthur Conan Doyle, el escritor de Sherlock Holmes, por ejemplo, no era Jack el Destripador, era Jill la Destripadora. Entonces, eso nos habla de que hay teorías. Sí. Incluso hay unas teorías en que nos dice que viaja a Norteamérica, precisamente Texas, y también... O que muere en Argentina, por ejemplo, ¿no? Sí, existen bastantes teorías. Sí, realmente es bastante extenso todo este tema de Jack el Destripador, pero bueno, es interesante, ¿no? Y este es el tipo de historias que nos gusta traer ante ustedes. Historias no hay que verlas por el lado del morbo que provoca todos estos asesinatos, pero sí hay que verlas desde el lado histórico, desde el lado en donde podemos tratar de comprender o acercarnos a estos personajes peculiares para conocer qué es lo que pensaban, ¿no? O sea, realmente lo interesante de Jack el Destripador es cómo una persona puede imaginarse y llevar a cabo todos estos actos. Claro, como el infundir miedo ante una pequeña sociedad que después se extendió bastante. Sí, y creó un mito realmente. Hoy en día, como lo mencionábamos en el guión, pues Jack el Destripador es el asesino más famoso quizá de todos los tiempos, ¿no? Ahora también se dice que pues quizás no pudo haber sido una persona. O un grupo de personas, que es otra teoría que se maneja, ¿no? Que haya sido un gang. Un gang es un tipo de asociaciones delictivas, digamos, sí, que se encargaba de aterrorizar Whitechapel. ¿Y por qué hacían esto? Ahí va otra teoría. Porque se cree que había una especulación inmobiliaria, o más bien llevaron a cabo una especulación inmobiliaria. Entonces lo que hicieron fue crear todos este tipo de asesinatos perversos, que obviamente abarrotaron a la zona, y después entró un grupo de comerciantes a comprar todas las propiedades cercanas, a un precio obviamente súper bajo, súper irrisorio, y después las vendió. Aunque hoy en día Whitechapel sigue siendo un barrio pues de clase media baja, ya no es obviamente como en esos tiempos, sí, pero sí es un barrio de pakistaníes y de inmigrantes, sigue siendo inmigrantes y todo esto, pero realmente no es una zona rica, adinerada. Pues yo no me quedaría tanto con esta teoría. Es complicado, también está, no sé cuál sea tu conclusión a una teoría plausible para ti. Para ustedes también, por favor, ahí. Yo podría quedarme con la de un policía. Puede ser, ¿no? Alguien que pues no va a sospechar de alguien que se está buscando a sí mismo. Sí, realmente es, por ejemplo, aunque suene tan descabellada la teoría de que el inspector Abberline era realmente el autor de los asesinatos, yo creo que tiene mucho sustento. En el fondo, obviamente no se sostiene ya después de un tiempo, sobre todo en las escenas de los crímenes, porque se fue visto en otros lugares, pero no es tan descabellado que fuese alguien con un perfil similar. Era invisible en el día y en la noche. O sea, realmente a nadie le extrañaba que a las 3:40 de la madrugada estuviese rondando las calles de Whitechapel. Y pasa desapercibido porque es una persona de ley. Entonces ¿qué está haciendo? Está haciendo un rondín. Sí, está buscando realmente al destripador. Y pasa desapercibido el día, pues está haciendo su trabajo también, normalmente. Pues esta fue la historia de Jack el Destripador, y pues esperemos que haya sido de su agrado. Muchas gracias, y esto ha sido La Noche Paranormal, y hasta la próxima. Gracias.